¿Cómo salvaste este motor? Millonaria llora al ver el coche de su padre resucitado por joven mecánico pobre de taller. ¿Alguna vez has sentido que el destino tiene formas inexplicables de conectar almas destinadas a encontrarse en los rincones más inesperados de la Ciudad de México? Entre el aroma a aceite quemado y metal oxidado, se forjó una historia que cambiaría 2 vidas para siempre. Él, con manos callosas que devolvían vida al metal muerto. Ella, heredera de un imperio y un legado que no comprendía, separados por un abismo social pero unidos por las huellas invisibles de un hombre al que ambos admiraban sin saberlo, cuando el rugido de aquel motor volvió a escucharse después de años de silencio. No solo un coche resucitó, también lo hicieron los corazones que lo rodeaban. Esta es la historia del milagro que Leo Narváez realizó no solo con sus herramientas, sino con su alma. El sol apenas comenzaba a asomarse por entre los edificios desgastados del barrio San Rafael, cuando Leo Narváez Peña ya estaba cubierto de grasa hasta los codos, a sus 27 años. Su rostro bronceado mostraba líneas de expresión que no correspondían a su juventud. Cicatrices de una vida de trabajo duro desde que tenía memoria. El taller Narváez e Hijo había sido el sueño de su padre, aunque ahora solo quedaba el hijo, manteniendo viva la promesa y el nombre. «Pinche carburador», murmuró Leo mientras ajustaba una pieza en el viejo Volkswagen que ocupaba uno de los 3 espacios de su modesto taller. Los rayos del sol se filtraban por los tragaluces sucios, iluminando partículas de polvo que flotaban como diminutas estrellas sobre las herramientas meticulosamente organizadas. Aquí, en este pequeño universo de metal y aceite, Leo encontraba paz. El ruido de una camioneta lujosa frenando bruscamente frente al taller interrumpió su concentración. No era el tipo de vehículo que solía ver por estos rumbos, donde la mayoría de sus clientes eran taxistas o dueños de coches con más de 15 años de antigüedad. Leo se limpió las manos en un trapo que colgaba de su cinturón y caminó hacia la entrada, entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol. Del vehículo bajó un hombre corpulento con traje negro y gafas oscuras, sin decir palabra. Abrió la puerta trasera. Fue entonces cuando Leo la vio por primera vez. Marilyn Joaquín Díaz emergió como si fuera una aparición de otro mundo. Su vestido color crema contrastaba con el ambiente polvoriento del taller. Su cabello negro perfectamente peinado brillaba bajo el sol matutino, y sus tacones resonaron contra el concreto manchado de aceite cuando se acercó. «¿Eres Leonardo Narváez?», preguntó ella con una voz que no pedía, sino que esperaba confirmación. «Leo», corrigió él limpiándose una vez más las manos, antes de extender una para saludarla. Un gesto que ella contempló por un segundo, antes de corresponder con un apretón firme pero breve. «Necesito hablar contigo sobre un trabajo», dijo Marilyn, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Me han dicho que eres el único que podría ayudarme». Leo levantó una ceja. No estaba acostumbrado a que mujeres como ella, evidentemente adineradas, evidentemente de otro mundo, buscaran sus servicios. «¿Quién le habló de mí?» «Miguel Torres, el coleccionista, dice que hiciste un trabajo imposible con su Mustang del 67. Leo asintió lentamente. Miguel era uno de sus pocos clientes de alta gama, un hombre que apreciaba el trabajo artesanal por encima del prestigio de los talleres exclusivos. «¿Y en qué puedo ayudarle, señorita?» «Díaz, Marilyn Joaquín Díaz, y no es para mí, es para él», dijo señalando hacia la camioneta. Con un gesto de su mano perfectamente manicurada, el guardaespaldas abrió las puertas traseras de la camioneta. Adentro, cubierto con una lona, se encontraba lo que parecía ser la carrocería maltrecha de un automóvil. «Necesito que lo restaures completamente». Leo se acercó con cautela, como si estuviera ante una reliquia sagrada. Con cuidado, levantó la esquina de la lona y su corazón dio un vuelco. Incluso en ese estado deplorable, reconoció la silueta inconfundible. «Un Shelby Cobra», susurró casi con reverencia. 65, ¿no? Por primera vez vio algo diferente en los ojos de Marilyn, una chispa, un destello de emoción que rápidamente ocultó tras su máscara de indiferencia. «Era de mi padre», dijo simplemente. Leo caminó alrededor del vehículo, evaluando los daños. La carrocería estaba abollada en varios puntos. La pintura azul original apenas visible bajo capas de óxido, los asientos de cuero desgarrados,
El motor. Leo sabía sin siquiera revisarlo que el motor sería el verdadero desafío. ¿Qué le pasó?, preguntó, inclinándose para examinar lo que quedaba del chasis. Un accidente hace 15 años, respondió ella, su voz perdiendo por un instante su tono autoritario. Ha estado abandonado en un almacén desde entonces. Leo se incorporó, mirando directamente a los ojos de Marilyn. Eran oscuros, profundos, pero había algo más allí, algo que no podía descifrar. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Este coche necesita reconstruirse desde cero. No es solo reparación, es resurrección. Por eso estoy aquí, respondió ella. Miguel dijo que eras un brujo con los motores imposibles. ¿Puedes hacerlo o no? Leo volvió a mirar el Cobra. Cualquier mecánico sensato diría que no, que era un caso perdido, que costaría más de lo que valía incluso si fuera posible. Pero algo en sus entrañas, ese instinto que lo había guiado desde niño cuando desarmaba juguetes para ver cómo funcionaban, le decía que había vida en ese montón de metal. Puedo, dijo finalmente, pero llevará tiempo y no será barato. Marilyn sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. El dinero no es problema. Lo que necesites, lo que cueste, solo quiero que vuelva a ser lo que era cuando mi padre lo conducía. Leo asintió, aceptando la tarjeta. En ella, con letras doradas sobrias, se leía: Marilyn J. Díaz, directora ejecutiva, Grupo Inmobiliario Díaz. ¿Por qué ahora?, preguntó Leo guardando la tarjeta en el bolsillo de su overol. Si lleva 15 años guardado. Marilyn desvió la mirada hacia el horizonte, donde los edificios modernos del centro financiero contrastaban con los techos desgastados del barrio. Mi padre habría cumplido 60 años la próxima semana, dijo con voz controlada. Pensé que era hora de honrarlo de alguna manera. Leo sintió que había más en esa historia, mucho más, pero asintió sin presionar. Necesitaré un adelanto para las piezas y tendré que documentar todo el proceso para que apruebes los gastos. Marilyn hizo un gesto hacia su guardaespaldas, quien inmediatamente sacó un sobre del interior de su chaqueta y se lo entregó a Leo. 50,000 pesos para empezar, dijo ella. Estoy comprando tu tiempo exclusivo. No quiero que este coche comparta espacio con otros proyectos. Leo abrió el sobre y contó rápidamente. Era más dinero del que veía en un mes entero. 3 meses, dijo él. Si todo va bien, en 3 meses tendrás tu coche de vuelta. Marilyn asintió, sacando su teléfono. Te enviaré mi contacto directo. Quiero actualizaciones semanales, fotos, videos, lo que sea, y si necesitas más recursos, solo pídelo. Mientras el guardaespaldas y otro hombre que apareció de la nada descargaban con cuidado el maltrecho Cobra, Leo observaba a Marilyn. Había algo en ella que no encajaba con la imagen de ejecutiva fría que proyectaba. La manera en que miraba el coche, un destello casi imperceptible de nostalgia, le hizo preguntarse qué historia se escondía detrás de ese metal retorcido. «Tu padre», comenzó Leo, pero se detuvo, inseguro de si debía preguntar. «Eduardo Joaquín», dijo ella, anticipándose a su pregunta, «era ingeniero. Entre otras cosas, este coche era sin su orgullo». Leo asintió. «Haré que se sienta orgulloso», prometió, sin saber exactamente por qué sentía la necesidad de hacer esa promesa. Marilyn lo miró con intensidad por un momento, como evaluándolo. Luego, sin más palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, se detuvo. «Leonardo, Leo», corrigió él nuevamente. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de ella. «Leo, no me falles». Y con esas palabras se marchó, dejando tras de sí el olor a perfume caro que contrastaba extrañamente con el aroma a aceite y metal del taller esa noche. Después de cerrar el taller, Leo se quedó contemplando el Shelby Cobra bajo la luz amarillenta de las lámparas. Había comenzado a hacer un inventario de lo que necesitaría, y la lista era desalentadora. Piezas originales de un coche de hace casi 60 años, restauración de componentes que ya no se fabricaban. Tomó una cerveza del pequeño refrigerador que mantenía en la oficina y se sentó en un banco frente al coche. A través del metal deformado y el óxido, Leo podía ver la belleza que alguna vez fue. Podía imaginar el rugido del motor, sentir la vibración del volante, visualizar el brillo de la carrocería bajo el sol. «¿Qué secretos guardas, amigo?», murmuró pasando la mano por el capó abollado. «¿Y qué significabas realmente para Eduardo Joaquín
En ese momento, no sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría no solo el destino de aquel coche, sino también el suyo propio, y el de la enigmática mujer que había entrado en su vida como una tormenta inesperada. Las primeras semanas de trabajo fueron intensas y solitarias. Leo había transferido sus otros trabajos a talleres amigos para dedicarse exclusivamente al Shelby Cobra, tal como había prometido. Meticulosamente, desmanteló el vehículo pieza por pieza, fotografiando cada componente, documentando cada conexión, creando un mapa detallado de lo que alguna vez fue un coche magnífico y lo que necesitaría para volver a serlo. El motor era, como había previsto, el mayor desafío. Después de 15 años abandonado, el óxido había invadido cada rincón. Varios componentes tendrían que fabricarse a medida, ya que encontrar repuestos originales sería prácticamente imposible. Leo contactó a especialistas, buscó en foros de coleccionistas y utilizó el generoso presupuesto que Marilyn había puesto a su disposición para encontrar soluciones. Cada noche enviaba un informe detallado con fotografías del progreso. Para su sorpresa, Marilyn respondía casi inmediatamente, a veces con preguntas técnicas que revelaban un conocimiento inusual para alguien que supuestamente solo era una ejecutiva del sector inmobiliario. ¿Crees que podrás mantener la configuración original del carburador?, preguntó una noche por mensaje. ¿Sabes de carburadores?, respondió Leo sorprendido. Hubo una pausa antes de que llegara la respuesta. Mi padre me enseñó algunas cosas. Ese pequeño intercambio despertó la curiosidad de Leo. ¿Quién era realmente Marilyn Joaquín Díaz? ¿Qué más escondía detrás de su fachada de ejecutiva fría y distante? Fue al terminar la tercera semana cuando hizo el primer descubrimiento intrigante. Al desmontar completamente el bloque del motor para su limpieza, notó algo inusual grabado en el metal. Casi invisible bajo décadas de suciedad y óxido, había una serie de números que no correspondían con los números de serie originales del coche. ¡Qué raro!, murmuró para sí mismo, limpiando con más cuidado la superficie. Los números parecían haber sido añadidos a mano, con un punzón, en algún momento posterior a la fabricación del vehículo. Tomó una fotografía y la envió a Marilyn con una pregunta. ¿Sabes algo sobre estos números en el motor? Para su sorpresa, en lugar de un mensaje, recibió una llamada. Era la primera vez que Marilyn lo llamaba directamente desde que habían iniciado el proyecto. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó ella sin saludar, su voz tensa. En el bloque del motor, lado izquierdo, parece hecho a mano. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Leo podía escuchar la respiración de Marilyn, ligeramente agitada. No sé qué significa, dijo finalmente. Mi padre nunca mencionó ninguna modificación al coche. Había algo en su tono que hizo que Leo dudara. No sonaba como si estuviera mintiendo, sino como si estuviera sorprendida y quizás preocupada. ¿Quieres que lo ignore? Otro silencio. No, respondió ella finalmente. Quiero saber qué es. Si mi padre lo puso ahí, debe tener algún significado. Después de colgar, Leo miró nuevamente los números. ¿Qué secretos guardaba este coche? ¿Y por qué Marilyn parecía tan afectada por un simple grabado? La mañana siguiente, para su sorpresa, la puerta del taller se abrió temprano y Marilyn apareció, a diferencia de su primera visita. Esta vez vestía de forma más casual. Jeans de diseñador, una blusa de seda y botas que, aunque elegantes, eran más prácticas que los tacones que había usado antes. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple y llevaba menos maquillaje. Quería ver esos números personalmente, explicó, caminando directamente hacia donde Leo había colocado el bloque del motor sobre una mesa de trabajo. Leo la observó mientras ella examinaba el grabado con una concentración intensa, sus dedos recorriendo suavemente las marcas en el metal. ¿Alguna idea?, preguntó él después de un momento. Marilyn negó con la cabeza. Ninguna, pero se detuvo, como considerando si debía continuar. Pero la letra se parece a la de mi padre. La forma en que hacía los 7, con esa pequeña línea cruzada. Leo se acercó para ver mejor. Efectivamente, los 7 en la secuencia tenían ese rasgo distintivo. Podría ser una fecha, sugirió, o coordenadas geográficas. Marilyn lo miró con sorpresa. ¿Coordenadas? Es solo una teoría.
La secuencia podría interpretarse como números de latitud y longitud. Ella sacó su teléfono y comenzó a teclear los números. Si son coordenadas apuntan a... Se detuvo, sus ojos abriéndose con asombro. Una propiedad en las afueras de Cuernavaca, una propiedad que era de mi padre. Una casa, una cabaña. Nunca estuve allí. Mi madre mencionó que la compró antes de conocerla, pero nunca fuimos en familia. Después de su muerte, quedó abandonada. Leo percibió la emoción en su voz, una mezcla de nostalgia y descubrimiento. ¿Crees que haya algo importante allí? No lo sé, respondió Marilyn, guardando su teléfono. Pero ahora tengo otra razón para querer que este coche vuelva a funcionar. Durante las siguientes semanas, Leo trabajó con renovada energía. Ya no era solo un proyecto de restauración, se había convertido en una especie de búsqueda, una misión para descubrir qué secretos había querido preservar Eduardo Joaquín en el corazón metálico de su preciado Cobra. Las visitas de Marilyn se volvieron más frecuentes. Al principio eran breves y formales, pero gradualmente comenzaron a extenderse. A veces se quedaba durante horas, observando a Leo trabajar, haciendo preguntas y ocasionalmente compartiendo pequeños fragmentos de su historia. Mi padre me llevaba al garaje cuando mi madre no estaba, le contó una tarde, mientras Leo reconstruía meticulosamente el sistema eléctrico. Me sentaba en su regazo dentro del coche y me dejaba girar el volante, fingiendo que conducíamos a toda velocidad por carreteras desiertas. Suena como un buen padre, comentó Leo, notando cómo su voz se suavizaba cuando hablaba de esos recuerdos. Lo era, respondió ella con una sonrisa triste, pero estaba siempre tan ocupado. La empresa crecía, las responsabilidades aumentaban. Estos momentos en el garaje eran nuestro pequeño refugio. ¿Cuántos años tenías cuando? 16, respondió, anticipándose a la pregunta. Estaba en mi último año de preparatoria, un día normal. Despidiéndome para ir a la escuela, esa noche recibimos la llamada, un accidente en la carretera a Cuernavaca. Leo dejó lo que estaba haciendo y la miró con empatía sincera. Lo siento. A veces me pregunto si iba a la cabaña, continuó ella, como si necesitara seguir hablando ahora que había empezado. Si esos números tienen algo que ver con por qué estaba en esa carretera ese día, lo averiguaremos, prometió Leo. Cuando el coche esté listo, iremos juntos a esas coordenadas. Marilyn lo miró sorprendida, no por la propuesta, sino por la naturalidad con la que Leo había incluido el juntos, como si fuera lo más lógico del mundo. Me gustaría eso, dijo finalmente. A medida que las semanas se convertían en meses, algo comenzó a cambiar entre ellos. Las barreras iniciales, él, el mecánico de barrio, ella, la ejecutiva millonaria, comenzaron a disolverse lentamente. Lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional se transformaba en algo más, algo indefinido pero innegablemente presente. Un día, mientras trabajaban lado a lado, porque ahora Marilyn también participaba activamente, sus manos perfectamente manicuradas, ahora ocasionalmente manchadas de grasa, Leo se atrevió a preguntar, ¿nunca quisiste seguir los pasos de tu padre de otra manera? No en los negocios, sino... ¿En esto?, señaló al motor en el que estaban trabajando. Marilyn se quedó quieta por un momento. Estudié ingeniería mecánica, confesó, o al menos empecé. Estaba en mi tercer año cuando murió, después... Bueno, alguien tenía que hacerse cargo del imperio que había construido. Leo la miró con nueva comprensión. Así que sabes exactamente lo que estamos haciendo aquí. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Leo encontraba cada vez más cautivadora. Estoy un poco oxidada, pero sí, sé distinguir un carburador de una bujía, y nunca pensaste en retomarlo. La sonrisa de Marilyn se desvaneció. Hay expectativas, Leo, responsabilidades. No puedo simplemente abandonar todo lo que mi padre construyó para perseguir sueños de adolescencia. Incluso si esos sueños te hacen feliz, ella lo miró con intensidad. ¿Y tú? ¿Eres feliz aquí, en este taller? Lo soy, respondió él sin dudar. No es glamoroso, no me hará rico, pero cada día hago lo que amo. Honro el legado de mi padre a mi manera. Marilyn pareció reflexionar sobre esas palabras mientras limpiaba una pieza del motor con cuidado casi reverente. A veces me pregunto qué diría mi padre si me viera ahora, dijo finalmente.
si estaría orgulloso de la empresaria en la que me convertí, o si extrañaría a la niña que se emocionaba al escuchar el rugido de este motor. Creo, dijo Leo suavemente, que estaría orgulloso de ambas. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse en el pequeño taller lleno de herramientas y piezas de motor. Algo indefinible pero poderoso pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso, una conexión que trascendía las palabras. El momento fue interrumpido por el timbre de un teléfono. Marilyn parpadeó, como despertando de un trance, y sacó su dispositivo del bolsillo. «Tengo que irme», dijo, repentinamente formal de nuevo. «Reunión de la junta directiva». Leo asintió, volviendo también a su rol profesional. «Te mantendré informada sobre el progreso». Antes de salir, Marilyn se detuvo en la puerta. «Leo, gracias, no solo por el coche, sino por entender». Él sonrió. «Para eso estamos los mecánicos. Arreglamos cosas rotas». Ella le devolvió la sonrisa, y con un último vistazo al Cobra parcialmente reconstruido, se marchó esa noche. Mientras Leo continuaba trabajando hasta tarde, se dio cuenta de que estaba reparando mucho más que un automóvil clásico. Estaba ayudando a reconstruir una conexión perdida, un puente entre el pasado y el presente, entre un padre y su hija, y en el proceso algo nuevo e inesperado estaba naciendo entre Marilyn y él, algo que no se atrevía a nombrar, pero que sentía crecer con cada día que pasaban juntos en aquel taller. Al final de la 8ª semana, el Shelby Cobra había experimentado una transformación notable. La carrocería, completamente restaurada y pintada en su azul original, brillaba bajo las luces del taller. El interior había sido reconstruido con cuero nuevo que imitaba perfectamente el diseño original. Solo faltaba la prueba definitiva, arrancar el motor completamente reconstruido. Leo había trabajado hasta el agotamiento en las últimas piezas, asegurándose de que cada componente encajara perfectamente. Marilyn, que ahora pasaba casi todos sus días libres en el taller, había sido parte integral del proceso, aportando no solo su conocimiento teórico, sino también una pasión que se hacía más evidente con cada visita. «¿Estás nerviosa?», preguntó Leo la mañana en que harían el primer intento. Marilyn, vestida con jeans y una camiseta simple, tan diferente de la ejecutiva que había entrado por primera vez en el taller, asintió. «Más de lo que he estado por cualquier contrato millonario». Leo sonrió, comprendiendo perfectamente. Si arranca, estaremos un paso más cerca de descubrir qué significan esos números. «¿Y si no arranca?», preguntó ella, la vulnerabilidad evidente en su voz. «Entonces seguiremos intentando», respondió él con determinación. «No me rindo fácilmente. ¿Recuerdas?». Se colocaron frente al coche. Leo repasó mentalmente cada conexión, cada ajuste, cada detalle que había reconstruido durante estos meses de trabajo intenso. «Aquí vamos», dijo y giró la llave. El motor tosió, protestó, emitió un ruido metálico alarmante. Leo ajustó rápidamente el flujo de combustible. Intentó de nuevo, más toses, más protestas. «Vamos, vamos», murmuró, como hablándole al motor. «Sé que puedes hacerlo». Al tercer intento, algo cambió. Un rugido débil al principio, luego más fuerte, más consistente. De repente el Bupe 8 cobró vida con un estruendo que resonó por todo el taller. «Sí», exclamó Leo, ajustando rápidamente varios parámetros mientras el motor rugía. Fue entonces cuando miró a Marilyn, y lo que vio lo dejó sin aliento. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras miraba el motor funcionando, como si estuviera viendo un fantasma, un milagro, una presencia del pasado manifestándose ante sus ojos. «Es él», susurró ella, apenas audible sobre el rugido del motor. «Es como si mi padre estuviera aquí», sin pensarlo. Leo extendió su mano y tomó la de Marilyn. Para su sorpresa, ella no la retiró. Se quedaron así, mano con mano, mientras el motor del Shelby Cobra rugía con renovada vida, como si los 15 años de silencio nunca hubieran existido. Cuando finalmente apagó el motor, un silencio cargado de emoción llenó el taller. Marilyn soltó su mano lentamente, secándose las lágrimas con discreción. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, su voz aún temblorosa. Todos dijeron que era imposible. Leo sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «No fue solo mi trabajo,
Es como si el motor quisiera vivir de nuevo, como si supiera que era importante para ti. Marilyn lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, vulnerable. Nunca había conocido a alguien como tú, Leo Narváez. Alguien como yo. Alguien que entiende que estas máquinas son más que metal y gasolina, que tienen alma. Leo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Mi padre solía decir eso también. Mi padre y el tuyo habrían sido buenos amigos, comentó Marilyn, observando el motor con una nueva apreciación. Tal vez lo fueron, dijo Leo casi sin pensar, y entonces algo hizo clic en su mente, una conexión que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser descubierta. Marilyn, ¿tienes alguna foto de tu padre cuando era joven? ¿Antes de ser empresario? Ella lo miró extrañada por el súbito cambio de tema. Creo que sí, ¿por qué? Una corazonada, respondió Leo. ¿Podrías enviármela? Esa noche, después de que Marilyn se marchó, Leo abrió una vieja caja que guardaba en su pequeño apartamento encima del taller. Dentro había fotografías antiguas, documentos amarillentos, recuerdos de su padre. Buscó hasta encontrar lo que quería. Una foto en blanco y negro de su padre, mucho más joven, de pie junto a otro hombre frente a un taller que no era el suyo. El corazón de Leo latía con fuerza mientras esperaba el email de Marilyn. Cuando finalmente llegó, con varias fotos adjuntas, abrió primero la más antigua. Eduardo Joaquín, a los 20 y tantos años, en overol de mecánico. Sonriendo a la cámara, Leo colocó ambas fotos una junto a la otra en la mesa de la cocina. Y ahí estaba. El hombre junto a su padre en la vieja fotografía era, sin lugar a dudas, Eduardo Joaquín. No puede ser, murmuró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Tomó su teléfono y, a pesar de la hora tardía, marcó el número de Marilyn. «¿Leo?», contestó ella, sorprendida. «¿Pasó algo con el motor?» «Marilyn, necesito verte mañana temprano. Hay algo que debes ver». Al día siguiente, cuando Marilyn llegó al taller, Leo ya tenía preparadas ambas fotografías, ampliadas y colocadas una junto a la otra sobre la mesa de trabajo. «¿Qué es esto?», preguntó ella, acercándose. «El hombre de la izquierda es mi padre», explicó Leo, «y el de la derecha, mi padre», completó Marilyn, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿cómo? No lo sé aún», respondió Leo. «Esta foto es de hace unos 35 años. Mi padre nunca mencionó conocer a Eduardo Joaquín». Marilyn estudió las fotografías con atención. «Esto fue antes de que mi padre fundara su empresa, cuando aún trabajaba como mecánico. Debe haber sido entonces cuando se conocieron», razonó Leo. «Pero hay más». Tomó otra fotografía, esta de su padre sosteniendo un trofeo junto a un coche de carreras modificado. «Este es mi padre en un rally amateur de 1985. Y mira quién aparece en el fondo». Marilyn se inclinó para ver mejor. Ahí, casi imperceptible, estaba su padre observando la ceremonia de premiación. «Compitieron juntos», dijo Leo con creciente emoción. «He estado revisando viejos documentos de mi padre y encontré registros de carreras donde aparecen ambos nombres como equipo. Tu padre era el mecánico principal y el mío el piloto». Marilyn se dejó caer en una silla cercana, abrumada por la revelación. ¿Por qué nunca lo mencionó? ¿Por qué mi madre nunca...? Marilyn se detuvo, pasando sus dedos por la fotografía como si pudiera tocar a través del tiempo a los dos jóvenes que sonreían, ajenos al destino que les aguardaba. «Tal vez no lo sabía», sugirió Leo. «Según estos documentos, tu padre abandonó las carreras cuando conoció a tu madre. Coincide con la época en que fundó su empresa». «Todo este tiempo», murmuró Marilyn, inspeccionando con detalle cada imagen. «Y esos números en el motor. Creo que ahora cobran sentido», dijo Leo, mostrándole una vieja libreta que había encontrado entre las pertenencias de su padre. «Mira estas coordenadas». Mi padre las anotó con la misma caligrafía que los números en el motor. Marilyn examinó la libreta con manos temblorosas. «¿Qué significa?» «No estoy seguro», respondió Leo honestamente, «pero creo que es un lugar que era importante para ambos». Se miraron, una nueva conexión formándose entre ellos, más fuerte que la que había estado creciendo durante las semanas anteriores. No solo estaban restaurando un coche, estaban descubriendo una historia compartida, un vínculo que había existido mucho antes de que ellos se conocieran. «Quiero ir ahí», dijo Marilyn con determinación.
Quiero saber qué hay en esas coordenadas, Leo asintió. Yo también, pero primero terminemos el coche. Si vamos a descubrir lo que sea que nuestros padres dejaron ahí, deberíamos hacerlo en el Cobra. Con un propósito renovado, ambos se sumergieron en las últimas etapas de la restauración. El descubrimiento había cambiado algo fundamental en su dinámica. Ya no eran simplemente cliente y mecánico. Eran dos personas unidas por un misterio que sus padres habían dejado para ellos, como una cápsula del tiempo esperando ser descubierta. Durante las 2 semanas siguientes, trabajaron lado a lado con una sincronía sorprendente. Marilyn había abandonado por completo su fachada de ejecutiva distante. Llegaba temprano al taller, vestida para trabajar, y se quedaba hasta tarde, ayudando en todo lo que podía. Sus conocimientos de ingeniería mecánica, aunque interrumpidos años atrás, comenzaron a volver con asombrosa rapidez. «¿Sabes?», comentó Leo una tarde mientras ajustaban juntos el sistema de suspensión, «si alguna vez te cansas de los rascacielos y las juntas directivas, tienes futuro como mecánica». Marilyn rió, un sonido que ahora llenaba el taller con frecuencia. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera seguido ese camino. Si hubiera terminado ingeniería en lugar de estudiar administración después de...». Su voz se apagó, pero no necesitaba terminar la frase. Leo la miró, notando cómo la luz del atardecer que entraba por las ventanas del taller iluminaba su rostro, ahora ocasionalmente manchado con grasa de motor. Un detalle que extrañamente le parecía encantador. «Nunca es tarde para tomar un desvío», dijo suavemente. Ella lo miró, y por un momento Leo pensó que diría algo más, algo importante, pero simplemente sonrió y volvió a concentrarse en la tarea. Finalmente, después de casi 3 meses completos de trabajo intenso, el Shelby Cobra estaba listo. Su carrocería azul brillaba bajo el sol de la mañana, como si acabara de salir de fábrica. El interior de cuero olía a nuevo mientras mantenía el diseño clásico, y el motor ronroneaba con la potencia y la suavidad que solo un Bu-8 perfectamente afinado podía lograr. «Es hora», dijo Leo, entregando las llaves a Marilyn. «Está listo para llevarnos a esas coordenadas». Marilyn tomó las llaves con reverencia, como si fueran una reliquia sagrada. «No puedo creer que realmente lo logramos». «Nunca lo dudé», respondió Leo con una sonrisa. El viaje estaba planeado para el fin de semana. Las coordenadas apuntaban a un lugar en las montañas cercanas a Cuernavaca, a unas 2 horas de la Ciudad de México. Marilyn había investigado y descubierto que se trataba de una propiedad privada, actualmente deshabitada. «Era de mi padre», explicó. «Una cabaña que compró mucho antes de conocer a mi madre. Nunca la vendió, pero tampoco fuimos allí después de que yo naciera». La mañana del viaje, Leo esperaba nervioso frente al taller. El Cobra estaba estacionado afuera, resplandeciente bajo el sol matutino. Atraía miradas de admiración de los transeúntes. Cuando Marilyn llegó, conduciendo ella misma en lugar de ser traída por su chofer habitual, Leo notó algo diferente en ella. «Te cortaste el pelo», comentó sorprendido por el cambio. El largo cabello negro de Marilyn ahora estaba cortado a la altura de los hombros. En un estilo más despreocupado y juvenil, ella se tocó las puntas, un gesto casi tímido. Necesitaba un cambio. «Te queda bien», dijo Leo sinceramente. Marilyn sonrió. «¿Listo para descubrir qué secreto guardaban nuestros padres?». Leo asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Quién conduce?». «Tú», respondió ella, «al menos hasta que me enseñes cómo hacerlo apropiadamente». Leo la miró sorprendido. «¿Quieres aprender a conducirlo?». «Mi padre quería enseñarme. Creo que le gustaría que finalmente aprendiera». Con esas palabras, ambos subieron al coche. El motor cobró vida con un rugido poderoso que pareció despertar algo primordial en ambos, mientras se alejaban del taller y se dirigían hacia las montañas. Leo no pudo evitar pensar en lo extraño e inesperado de todo esto. Había comenzado como un trabajo, se había convertido en una búsqueda, y ahora no estaba seguro de qué era, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. El camino hacia las montañas se desenrollaba como una cinta sinuosa bajo las ruedas del Shelby Cobra. El motor rugía con satisfacción, como un animal salvaje finalmente liberado después de un largo cautiverio. Leo conducía con confianza, sintiendo cada curva, anticipando cada cambio en el terreno.
A su lado, Marilyn observaba el paisaje con una mezcla de nostalgia y excitación. Mi padre solía hablar de estas montañas, comentó mientras ascendían por un camino bordeado de pinos. Decía que aquí arriba, con el aire limpio y las vistas, podía pensar con claridad. Leo sonrió manteniendo los ojos en el camino. El mío tenía un lugar parecido, un mirador a las afueras de la ciudad donde íbamos a veces, solo para sentarnos y mirar las estrellas. ¿Crees que nuestros padres planearon esto?, preguntó Marilyn después de un momento de silencio. ¿Que nos encontráramos algún día? Leo consideró la pregunta, recordando las fotografías, los números en el motor, las coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser casualidad. No lo sé, respondió honestamente, pero si lo hicieron, fueron muy pacientes. Marilyn rió, un sonido que Leo había llegado a apreciar enormemente. Típico de mi padre planear algo a décadas vista. Después de casi 2 horas de viaje, llegaron a un desvío casi invisible entre la vegetación. Leo consultó el GPS donde habían introducido las coordenadas exactas. «Es aquí», dijo, girando el volante. El camino se volvió más estrecho y accidentado, apenas transitable para un vehículo normal, pero el Cobra, con su suspensión recién restaurada, se mantenía firme. «¿Segura que nadie ha estado aquí en años?», preguntó Leo, notando que aunque cubierto de hojas y ramas caídas, el camino mostraba signos de uso ocasional. «Según los registros de la propiedad, ha estado abandonada desde la muerte de mi padre», respondió Marilyn, frunciendo el ceño ante la misma observación. Finalmente, el camino desembocó en un claro donde se alzaba una cabaña de madera. No era lujosa ni grande, pero tenía un encanto rústico que contrastaba con la imagen que Leo había formado del padre de Marilyn. «Sé el exitoso empresario». «Llegamos», murmuró Marilyn, y había algo en su voz que transmitía una emoción profunda, como si estuviera entrando en un santuario. Leo apagó el motor y por un momento permanecieron en silencio dentro del coche, asimilando el momento. Estaban a punto de descubrir qué secreto había unido a sus padres. ¿Qué mensaje habían dejado grabado en el corazón metálico del Shelby Cobra? «Vamos», dijo finalmente Marilyn, abriendo la puerta. La cabaña estaba cerrada, pero Marilyn sacó una llave de su bolsillo. «La encontré en la caja fuerte de mi padre, junto con los papeles de propiedad». Al entrar fueron recibidos por el olor a madera y el tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas, una gruesa capa de polvo sobre todas las superficies, telarañas en las esquinas, pero a pesar del abandono, había una sensación de calidez, como si los recuerdos impregnaran las paredes. «Es extraño», comentó Marilyn, caminando lentamente por la sala principal. «Nunca estuve aquí, pero de alguna manera se siente familiar». Leo observó las paredes, donde colgaban fotografías antiguas, se acercó a examinarlas y su corazón dio un vuelco. Allí estaban, juntos de nuevo, Eduardo Joaquín y su padre, mucho más jóvenes, sonrientes, con un trofeo entre ellos. «Marilyn, mira esto», llamó, señalando la fotografía. Ella se acercó, sus ojos brillantes de emoción. «Son ellos, y mira, ese no es Ito». «El Cobra», confirmó Leo. «Una versión mucho más joven, pero sí». Siguieron explorando la cabaña, descubriendo más fotografías, más evidencia de la profunda amistad que había unido a sus padres. En una habitación que parecía haber sido un taller improvisado, encontraron herramientas antiguas, planos, diseños de modificaciones para coches de carreras. «Mira la fecha en estos planos», señaló Leo. 1987, un año antes de que tu padre fundara su empresa, y 2 años antes de que yo naciera, añadió Marilyn. En un escritorio bajo una gruesa capa de polvo encontraron un sobre amarillento. El nombre de Eduardo Joaquín estaba escrito a mano en el frente. «Deberíamos», comenzó Leo. «Sí», respondió Marilyn sin titubear, tomando el sobre. Dentro había una carta y una fotografía más. La fotografía mostraba a 4 personas. Eduardo Joaquín, el padre de Leo, y 2 mujeres, una de ellas claramente, era la madre de Marilyn, mucho más joven. La otra, «Esa es mi madre», susurró Leo, reconociendo a la mujer que apenas recordaba, pues había muerto cuando él era muy pequeño. «Nuestros padres, nuestras madres, todos juntos», murmuró Marilyn, su voz quebrada por la emoción. Con manos temblorosas,
Desplegó la carta y comenzó a leer en voz alta. Querido Eduardo, si estás leyendo esto, es porque finalmente has decidido volver a este lugar que tanto significó para nosotros. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero espero que hayas encontrado la felicidad que mereces. Las carreras fueron nuestro sueño compartido, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Tú encontraste tu destino en construir empresas, yo en construir motores, pero nunca olvidaré esos años cuando éramos invencibles juntos, cuando el rugido del cobra era nuestra música favorita y el futuro parecía tan brillante como los faros en la carretera nocturna. No me arrepiento de las decisiones que tomamos. Tus sueños eran demasiado grandes para quedar atrapados en un taller, y mi corazón siempre perteneció a las máquinas más que a los negocios. Nuestros caminos tenían que separarse, pero hay algo que siempre quise decirte. Tu amistad fue el mayor regalo que la vida me dio, y aunque nuestros hijos probablemente nunca se conozcan, he grabado nuestras coordenadas especiales en el corazón del cobra, con la esperanza de que algún día, si el destino lo permite, ellos puedan encontrar lo que nosotros construimos aquí, un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Tu amigo, siempre, Carlos Narváez. Cuando Marilyn terminó de leer, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Leo sentía un nudo en la garganta, una mezcla de emociones que no podía expresar con palabras. Tu padre, comenzó Marilyn, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Él quería que nos conociéramos. Y el tuyo guardó el coche todos estos años, añadió Leo. Incluso después del accidente, cuando podría haberlo vendido o desechado. Mi madre lo mantuvo, corrigió Marilyn. Ella debía saber sobre esta conexión. Tal vez por eso, en sus últimos días, me dijo dónde estaba el coche. Se miraron, asimilando la magnitud de lo que habían descubierto. No era solo una coincidencia que se hubieran encontrado. Era el resultado de un plan puesto en marcha décadas atrás, por dos amigos que, a pesar de haber tomado caminos diferentes, nunca olvidaron el vínculo que los unía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marilyn suavemente. Leo miró por la ventana, donde el Shelby Cobra brillaba bajo el sol de la tarde, un testamento vivo de amistad, pasión y legado. Creo que nuestros padres querían que encontráramos nuestro propio camino, respondió. Que descubriéramos quiénes somos realmente, sin las expectativas de otros. Marilyn asintió, una nueva determinación iluminando sus ojos. Durante toda mi vida he intentado ser lo que otros querían. Mi madre quería una ejecutiva perfecta. La memoria de mi padre exigía una digna heredera. Nunca me permití simplemente ser. ¿Y quién eres realmente, Marilyn Joaquín Díaz?, preguntó Leo con genuina curiosidad. Ella sonrió. Una sonrisa libre de las tensiones y barreras que había mostrado cuando se conocieron. Creo que soy una mujer que ama los motores tanto como las salas de juntas. Una mujer que finalmente entiende por qué su padre pasaba horas en el garaje. Una mujer que ha redescubierto una parte de sí misma que creyó perdida para siempre. Leo le devolvió la sonrisa, sintiendo que algo profundo cambiaba entre ellos. Una conexión que iba más allá de la historia compartida de sus padres. ¿Y tú? Leo Narváez Peña, ¿quién eres realmente? Leo consideró la pregunta por un momento. Soy el hijo de mi padre, orgulloso de seguir sus pasos, pero también soy alguien que nunca dejó de soñar con algo más grande, algo que no podía nombrar hasta ahora. ¿Y qué es ese algo?, preguntó ella. Acercándose un paso, la posibilidad de construir algo propio, respondió Leo. No solo motores, sino un futuro. Se miraron en silencio, las palabras no dichas flotando entre ellos con más elocuencia que cualquier declaración. Finalmente, Marilyn tomó una decisión. Hay una última cosa que necesito hacer hoy, dijo. Dirigiéndose hacia la puerta, Leo la siguió afuera, donde el Shelby Cobra esperaba, resplandeciente bajo la luz dorada del atardecer que comenzaba. Enséñame a conducirlo, pidió Marilyn, extendiendo su mano hacia Leo. Es hora de que cumpla el deseo de mi padre. Leo sonrió colocando las llaves en su palma y cerrando sus dedos sobre ellas. Será un honor. Durante la siguiente hora, en un camino rural abandonado cerca de la cabaña, Leo enseñó a Marilyn los secretos del Cobra, cómo sentir el embrague, cómo escuchar el motor, cómo ser uno con la máquina. Ella aprendía con una rapidez que no sorprendía a Leo.
Después de todo, era hija de Eduardo Joaquín. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Marilyn conducía con creciente confianza, su risa mezclándose con el rugido del motor en una sinfonía que parecía el sonido más natural del mundo. Se detuvieron en un mirador, contemplando el valle que se extendía bajo ellos, las luces de la ciudad comenzando a parpadear en la distancia, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, comentó Marilyn, apoyándose en el capó del coche junto a Leo. Que me siento como si te conociera de toda la vida, como si... Dudó, buscando las palabras, como si esto fuera exactamente donde debemos estar, completó Leo. Ella lo miró y en ese momento, todas las barreras, todas las diferencias que habían definido su relación al principio parecieron disolverse. Leo, dijo suavemente, ¿crees que nuestros padres sabían que esto pasaría? No solo que nos encontraríamos, sino esto. Leo tomó su mano, un gesto que ahora se sentía completamente natural. Creo que sabían que algunas conexiones son inevitables, como la tuya con este coche, como la mía con los motores, como la nuestra. Marilyn se acercó más a él, sus hombros tocándose. ¿Qué pasa ahora? No lo sé, respondió honestamente Leo, pero creo que tenemos un buen punto de partida, señaló al cobra, brillando en la luz del atardecer como un símbolo de todo lo que habían descubierto y todo lo que podría venir. Un legado compartido, dijo Marilyn, y un futuro por construir, añadió Leo, mientras el sol desaparecía en el horizonte. Sellaron esa promesa con un beso que parecía tan inevitable como el amanecer que seguiría a esta noche. Cuando regresaron a la ciudad, algo fundamental había cambiado entre ellos, lo que comenzó como una relación profesional, luego una amistad nacida de un proyecto compartido, ahora se había transformado en algo más profundo, más significativo. En las semanas siguientes, Marilyn comenzó a pasar cada vez más tiempo en el taller, no solo como visitante o cliente, sino como parte integral del lugar. Había encontrado un equilibrio sorprendente entre sus responsabilidades como directora ejecutiva del grupo inmobiliario Díaz y su redescubierta pasión por la mecánica. ¿Qué dirían tus socios si te vieran ahora?, bromeó Leo una tarde mientras Marilyn, con las mangas arremangadas y manchas de grasa en los brazos, ajustaba meticulosamente el carburador de un viejo Chevrolet que había llegado al taller. Ella sonrió sin levantar la vista de su trabajo. Probablemente pensarían que he perdido la cabeza, o tal vez que finalmente la he encontrado. Leo la observó con admiración. En solo unos meses, Marilyn había recuperado habilidades que creía olvidadas, además de aprender nuevas técnicas, con una dedicación que hablaba de una pasión genuina. ¿Has pensado en lo que encontramos en la cabaña?, preguntó Leo, acercándose para ayudarla con una pieza particularmente difícil. Todo el tiempo, respondió ella. A veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si nuestros padres hubieran mantenido su amistad, si hubiéramos crecido conociéndonos. ¿Crees que nos habríamos llevado bien? ¿El niño del mecánico y la princesa del imperio inmobiliario?, preguntó Leo con una sonrisa juguetona. Marilyn le dio un ligero codazo. Probablemente te habría seguido a todas partes, pidiéndote que me enseñaras sobre motores, y yo probablemente habría estado demasiado intimidado para hablarte. Ambos rieron, imaginando esas vidas alternativas que nunca llegaron a ser, pero había algo reconfortante en saber que, a pesar de los desvíos y los años perdidos, de alguna manera habían encontrado el camino el uno hacia el otro. Un mes después de su viaje a la cabaña, Marilyn llegó al taller con una expresión seria que Leo no había visto desde sus primeros encuentros. ¿Todo bien?, preguntó, preocupado por el súbito cambio. Marilyn respiró profundamente. He tomado una decisión, Leo, una grande. ¿Qué pasa? Voy a abrir una división de restauración de clásicos dentro del Grupo Díaz, anunció. Y quiero que tú la dirijas. Leo la miró atónito. ¿Qué? Piénsalo, continuó ella, su voz ganando entusiasmo. Tu talento merece un espacio más grande, más recursos. Podrías entrenar a jóvenes mecánicos, preservar un arte que se está perdiendo y yo, dudó brevemente, yo podría volver a conectar con esa parte de mí que dejé atrás cuando murió mi padre. Leo procesó la propuesta, sintiendo una mezcla de emoción y duda. Y este lugar, Narváez e Hijo, ha sido mi hogar toda mi vida.
La expresión de Marilyn se suavizó. No estoy sugiriendo que lo abandones. Estoy proponiendo expandirlo, darle la oportunidad de crecer. Narváez e hijo sería el corazón de algo más grande. Leo miró alrededor del taller. El pequeño reino que había heredado de su padre siempre había sido suficiente, pero ahora, por primera vez, podía visualizar algo más ambicioso. ¿Cómo se llamaría?, preguntó finalmente. Marilyn sonrió, sabiendo que la pregunta significaba que estaba considerando la idea. Estaba pensando en Narváez San Joaquín, restauración de clásicos. Leo sintió un nudo en la garganta, la unión de sus apellidos igual que la amistad de sus padres, renaciendo en una nueva forma. Creo que nuestros padres aprobarían eso, dijo suavemente. Entonces, ¿es un sí?, preguntó Marilyn, su rostro iluminándose con esperanza. Leo se acercó a ella, tomando sus manos manchadas de grasa entre las suyas. Es un sí, con una condición. ¿Cuál? Que no sea solo un negocio para ti, que sea también tu forma de reconectar con lo que realmente amas hacer. Marilyn apretó sus manos. Te lo prometo. Esta vez, no dejaré que nadie me diga quién debo ser. Sellaron el acuerdo con un beso que sabía a promesa, y a nuevo comienzo, 6 meses después, Narváez San Joaquín, restauración de clásicos, abrió sus puertas en un espacio 3 veces más grande que el taller original. El antiguo local de Narváez e hijo se mantuvo como el área personal de Leo, donde seguía atendiendo a sus clientes de toda la vida, mientras que el nuevo espacio se dedicaba a la restauración de automóviles clásicos y a la formación de jóvenes mecánicos. Marilyn dividía su tiempo entre la dirección del grupo inmobiliario Díaz y la supervisión técnica del taller, aplicando sus conocimientos de ingeniería que finalmente había retomado. Para sorpresa de muchos en el mundo empresarial, la nueva división resultó ser no solo una pasión personal, sino también un éxito financiero, atrayendo a coleccionistas de todo el país. El Shelby Cobra ocupaba un lugar de honor en la entrada del nuevo taller, no como un vehículo en exposición, sino como un símbolo vivo de la historia que había unido a 2 familias, y cada fin de semana, sin falta, Leo y Marilyn lo sacaban a la carretera, a veces rumbo a la cabaña en las montañas que habían restaurado juntos, otras simplemente para sentir el viento y escuchar el rugido del motor que había cambiado sus vidas. Una tarde de domingo, mientras conducían de regreso a la ciudad después de un fin de semana en la cabaña, Marilyn, que ahora manejaba el Cobra con la confianza de una experta, detuvo el coche en el mismo mirador donde habían compartido su primer beso meses atrás. ¿Por qué paramos?, preguntó Leo, disfrutando de la vista del valle bañado por la luz dorada del atardecer. Marilyn apagó el motor y se volvió hacia él. Tengo algo que preguntarte. Había una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Leo latiera más rápido. ¿Qué es? Para su sorpresa, Marilyn sacó una pequeña caja de cuero del bolsillo de su chaqueta. La abrió para revelar un anillo de diseño único, un aro de platino con pequeños engranajes integrados en el metal y un modesto diamante engastado en el centro. Mi padre siempre decía que cuando encontrara a alguien que hiciera rugir mi corazón como rugía el motor de su Cobra, sabría que había encontrado mi destino, dijo, su voz ligeramente temblorosa. Leo Narváez Peña, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Leo miró el anillo, luego a Marilyn, sintiendo que todo en su vida, cada decisión, cada momento difícil, cada alegría, lo había conducido precisamente a este instante. Esa es mi línea, bromeó con lágrimas de felicidad en los ojos. Pero sí, 1000 veces sí. Cuando Marilyn deslizó el anillo en su dedo, Leo notó un detalle. Grabados en el interior del aro estaban los mismos números que habían encontrado en el motor del Cobra, las coordenadas que los habían llevado a descubrir su conexión, ahora un símbolo permanente de su unión. Perfecto, murmuró, antes de sellar su compromiso con un beso que prometía un futuro tan brillante como el sol que se ponía en el horizonte. La boda se celebró 4 meses después en la cabaña restaurada de las montañas, una ceremonia íntima, con el Shelby Cobra decorado con flores blancas, como testigo silencioso del amor que había ayudado a crear. Los pocos invitados, amigos cercanos, algunos clientes convertidos en amigos y empleados tanto del taller como de la empresa,
Observaron con emoción cómo dos personas de mundos aparentemente distintos se prometían un futuro juntos durante la recepción, mientras los invitados celebraban. Marilyn, radiante en un sencillo vestido blanco que contrastaba con su habitual imagen corporativa, tomó la mano de Leo y lo condujo hacia un rincón tranquilo, donde habían colocado un pequeño altar con las fotografías de sus padres. «¿Crees que están orgullosos?», preguntó ella, mirando los rostros sonrientes en las fotos antiguas. Leo, apuesto en un traje azul oscuro que hacía juego con el color del cobra, asintió. «No tengo ninguna duda. A veces me pregunto si sabían exactamente lo que pasaría», reflexionó Marilyn, «si de alguna manera planearon todo hasta este momento». Leo sonrió, abrazándola por la cintura. «Creo que simplemente sabían que algunas cosas están destinadas a ser, como un motor perfectamente sincronizado. Todas las piezas encajan exactamente como deben». «¿Sabes qué es lo más hermoso?», dijo Marilyn, recostándose contra él, «que esto es solo el comienzo de nuestra carrera juntos». Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando el Shelby Cobra en una luz dorada que hacía brillar su carrocería azul como si estuviera vivo, y en cierto modo lo estaba, vivo con las memorias del pasado y las promesas del futuro, un testamento de cómo el amor, la pasión y el legado pueden trascender el tiempo y unir corazones que, como piezas de un motor perfecto, estaban destinados a encontrarse y funcionar juntos. Mientras la música sonaba y sus amigos celebraban, Leo y Marilyn salieron para contemplar el atardecer junto al coche que había cambiado sus vidas. Ella pasó su mano por la carrocería con un gesto de reverencia. «¿Cómo salvaste este motor?», susurró, repitiendo la pregunta que había hecho meses atrás cuando vio por primera vez el milagro que Leo había logrado. Él sonrió colocando su mano sobre la de ella. «No fui solo yo. Fuimos nosotros y nuestros padres, y algo más grande que todos nosotros». Marilyn apoyó su cabeza en el hombro de Leo, contemplando cómo los últimos rayos de sol hacían brillar el metal azul. «Es casi como si tuviera alma propia, ¿no crees? Como si hubiera esperado todos estos años para reunirnos». «Tal vez la tiene», respondió Leo, besando suavemente su frente. «Mi padre siempre decía que los grandes motores tienen espíritu, que absorben un poco del alma de quienes los construyen y de quienes los aman». Se quedaron así, en silencio, mientras la noche comenzaba a cubrir las montañas y las primeras estrellas aparecían en el cielo. A lo lejos, la música y las risas de la celebración continuaban. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, solo existían ellos dos, y el legado que habían redescubierto. «¿Lista para volver?», preguntó Leo después de un tiempo. Marilyn negó con la cabeza, una sonrisa traviesa iluminando su rostro. «Tengo una mejor idea». Sin mediar más palabras, tomó las llaves del bolsillo de Leo y se dirigió al lado del conductor. «Vamos a dar un paseo». Leo rió, siguiéndola sin dudar. «Con tu vestido de novia». «Especialmente con mi vestido de novia», respondió ella. Deslizándose tras el volante, minutos después, para asombro de los invitados, el rugido inconfundible del Shelby Cobra rompió la tranquilidad de la noche. Salieron al camino entre aplausos y vítores, Marilyn conduciendo con confianza, su velo blanco ondeando tras ella como una estela, y Leo a su lado, irradiando una felicidad que parecía iluminar la noche más que los faros del automóvil. Recorrieron las curvas de la montaña bajo el cielo estrellado, el potente motor cantando su sinfonía metálica, ambos sintiendo una libertad y una conexión que trascendían las palabras. En ese momento perfecto, todo tenía sentido. Los caminos que habían tomado, los obstáculos que habían superado, y el destino que los había unido a través del tiempo y las circunstancias. Un año después, Narváez San Joaquín, restauración de clásicos, se había convertido en uno de los talleres más respetados del país, con una lista de espera de clientes que buscaban revivir sus automóviles clásicos. El espacio había crecido aún más, incorporando un pequeño museo donde se exhibían fotografías y documentos que narraban no solo la historia del automóvil en México, sino también la amistad entre Eduardo Joaquín y Carlos Narváez, una historia que ahora inspiraba a todos los que la conocían. Leo dirigía el taller con la misma pasión y dedicación que había aprendido de su padre, pero ahora con recursos y posibilidades que jamás hubiera imaginado.
había implementado un programa de aprendizaje que daba oportunidades a jóvenes de barrios marginados, enseñándoles no solo mecánica, sino también el valor del trabajo bien hecho y el respeto por la tradición. Marilyn, por su parte, había encontrado un equilibrio sorprendente entre sus responsabilidades empresariales y su redescubierta pasión por la ingeniería. Había creado una fundación que otorgaba becas a mujeres interesadas en carreras técnicas, rompiendo barreras y cambiando percepciones sobre lo que era apropiado para una mujer de su posición. Juntos, habían transformado la cabaña en las montañas en su refugio personal, un lugar donde escapaban cuando necesitaban reconectar con lo esencial. Lejos del ruido y las exigencias de la ciudad, habían mantenido su carácter rústico mientras la restauraban con cuidado, preservando las fotografías y recuerdos que contaban la historia de una amistad extraordinaria. Y el Shelby Cobra, ese milagro mecánico que había unido sus vidas, seguía siendo el corazón de todo. No era solo un coche de exhibición, lo usaban regularmente, manteniéndolo vivo con cada kilómetro recorrido, honrando así el espíritu de quienes lo habían amado antes que ellos. Una tarde de domingo, mientras regresaban de uno de sus paseos habituales por las montañas, Marilyn detuvo el coche en el mismo mirador que se había convertido en su lugar especial. «Tengo algo que decirte», anunció, con una mezcla de nerviosismo y emoción que Leo no había visto en mucho tiempo. «¿Qué pasa?», preguntó. Intrigado por su expresión, Marilyn tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. «En unos meses, seremos 3 para pasear en el Cobra». Los ojos de Leo se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de lágrimas de felicidad. «¿Estás...?» Ella asintió, sus propios ojos brillantes. «2 meses». El médico lo confirmó ayer. Leo la abrazó con cuidado, como si de repente se hubiera vuelto frágil, aunque sabía perfectamente que Marilyn era cualquier cosa menos eso. «¿Crees que será niño o niña?», preguntó después de un momento, su mano aún descansando protectoramente sobre el vientre de su esposa. «No lo sé», respondió ella, «pero estoy segura de que amará los motores tanto como nosotros». Leo rió. «Con nuestros genes, no me cabe duda». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando esta nueva dimensión de su futuro compartido. «¿Sabes?», dijo finalmente Leo, «creo que este era el verdadero plan de nuestros padres, no solo que nos encontráramos, sino que continuáramos su legado, que creáramos algo nuevo juntos». Marilyn sonrió, colocando su mano sobre la de Leo. «Un nuevo capítulo en la historia que comenzaron ellos». Exactamente, mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el valle con su luz dorada. Ambos sintieron una profunda gratitud por el camino que habían recorrido. Lo que había comenzado como un simple trabajo de restauración se había convertido en la restauración de 2 vidas, en el redescubrimiento de un legado, y ahora en la promesa de un futuro que continuaría mucho más allá de ellos. El Shelby Cobra brillaba bajo la luz del atardecer, su carrocería azul resplandeciente, su motor silencioso pero listo para rugir nuevamente, para contar su historia a una nueva generación. «¿Cómo salvaste este motor?», había preguntado Marilyn aquel día, meses atrás, cuando vio por primera vez el milagro que Leo había logrado. Ahora entendía que la verdadera pregunta era, ¿cómo este motor los había salvado a ellos? La respuesta estaba en cada kilómetro recorrido juntos, en cada obstáculo superado, en cada momento de alegría compartida. Estaba en las manos callosas de Leo y en el corazón redescubierto de Marilyn. Estaba en la amistad de 2 jóvenes mecánicos que, décadas atrás, habían sembrado una semilla de esperanza en el corazón metálico de un automóvil extraordinario. Y ahora, esa semilla había florecido en un árbol de posibilidades, cuyas ramas se extenderían hacia un futuro que apenas comenzaban a imaginar. Mientras regresaban a casa esa noche, el rugido del Cobra resonando en las montañas como una canción de celebración, Leo y Marilyn supieron con certeza que algunas historias no terminan jamás, simplemente evolucionan, se transforman y continúan viviendo en cada corazón que tocan, en cada vida que cambian, en cada legado que inspiran. Y el Shelby Cobra, ese milagro de metal y pasión, seguiría siendo el testigo silencioso de una historia de amor que, como su motor perfectamente afinado,
estaba diseñada para perdurar mucho más allá del horizonte que ahora contemplaban juntos,